Muy buenas noches, hermanos. Ya es martes 10 de febrero. Estamos agradecidos del Señor por esta oportunidad que nos da de reunirnos. La convocación es su palabra. Así que estamos reunidos en esta clase número 23 del panorama del Nuevo Testamento. Los invitamos a suscribirse a nuestro canal, a compartir también con otros este estudio bíblico que estamos teniendo. Ya vamos por el final, así que nos preparamos también ya para continuar el resto del año estudiando la palabra del Señor. Para comenzar, nos gusta siempre hacerlo invocando la presencia del Señor en nuestras vidas y lo vamos a hacer a través de una oración. Y nuestro hermano Luis Gajardo, en la comuna de Colina, nos va a dirigir en esta oración. Hermano Luis, Titi, Dios les bendiga. Amén. Inclinemos nuestro rostro, hermanos. Señor, te damos gracias por este momento que nos permites de poder estudiar tu palabra, Señor. Que siempre hay una enseñanza para nuestras vidas, Señor. Hoy cada uno está pasando por situaciones, Señor, pero aún en el estudio tú nos hablas, Señor, porque tu palabra siempre es vida, Señor, para nosotros. Así que muchas gracias, Señor, por esta lámpara que es a nuestros pies. Guía nuestros pasos, Señor, dale sabiduría a nuestro pastor y a nosotros con un corazón, Señor, que sea humilde y pueda poner por obra tu palabra. Gracias, en el nombre de Jesús, amén. Amén, muchas gracias, Luis. Vamos entonces a la palabra del Señor, clase número 23. Hoy día nos corresponde estudiar la segunda carta de Pedro. ¿Ok? Ya estudiamos la semana pasada la primera carta. Hay un contexto. Si no ha estado en esa clase, se puede conectar y se puede verla a través de YouTube. Y hoy día corresponde la segunda carta. Hablemos entonces, pongan ahí título. Hablemos un poco acerca del título de esta carta. Y bueno, el apóstol Pedro nuevamente afirma con mucha claridad que él es el autor de esta carta y lo hace al inicio. Por lo tanto, vamos a leer Segunda de Pedro, capítulo 1, versículo 1. Dice, saludos de Pedro. Yo, Simón Pedro, esclavo y apóstol de Jesucristo, les escribo esta carta a ustedes, que gozan de la misma preciosa fe que tenemos. Esta fe les fue concedida debido a la justicia e imparcialidad de Jesucristo, nuestro Dios y Salvador. Ok, bueno, ahí está clarísimo que es Pedro quien escribe esta segunda carta. Por eso entonces lleva su nombre, ¿ok? Vean la clase anterior en donde profundizamos un poquito más acerca de estos puntos. Ahora, para diferenciarla de esta primera carta, se le asignó un título que era original en el griego, ¿verdad? ¿Cuál era ese nombre? Era, eh, no sé cómo se pronuncia, Petrou, ¿ok? ¿Cómo se dice la B en griego? Beta, ¿verdad? Entonces era Petrou Beta, que sería algo así como Pedro B, ¿sí? Pero para nosotros suena mucho mejor segunda de Pedro, ¿ok? ¿Se entiende, no? En el griego, recuerden, ¿por qué se utilizó, a ver, una pregunta, ¿por qué se utiliza en el griego Petro B o beta y no dos, como nosotros? A ver, ¿quién sabe esa respuesta? ¿Por qué creen ustedes? A ver, ¿por qué será? Puede ¿Por que qué? sea, porque sea numérico también la letra. Ya, sí, por ahí va. Entonces, ¿qué conclusión Ya. podemos decir? Que la B es 2, Que no la ten- beta. o que no tenemos números en el alfabeto griego, También. sino que las letras tienen un valor. ¿Ok? Bien, no aporta en nada al conocimiento, pero más que nada para que sepamos la razón por la cual estaba con B, ¿ok? En el original. Ok, vámonos entonces. Hablemos ahora del autor y de la fecha. El autor y la fecha. Ahora, un paréntesis al comentario anterior. En el griego, tanto en el griego como en el hebreo, vamos a tener letras con valores numéricos, alfa, beta, gamma. Por ejemplo, en matemática, los estudiantes le dicen el valor de pi, por ejemplo, ¿saben cuál es el valor de pi o no? ¿Se recuerdan o no? A ver, ¿quién sabe? ¿Quién se lo recuerda? Ya, 3,14, 16, 16, 16. ok, periódico se dice, ¿no? Ok, entonces ese es el valor de pi. Pi es la letra P para nosotros. Entonces, cada letra en el alfabeto tiene un valor numérico.
Entonces, por eso también en Apocalipsis, ¿verdad? Cuando dice que aquí hay conocimiento, que hay sabiduría, dice cuente el número de la bestia, porque en el nombre, ¿verdad? De la bestia está justamente este número, que es el número 666. Entonces, cuente el valor de cada una. Hay una fórmula matemática, ¿verdad? En ese número, ¿verdad? Un dato para que después podamos analizarlo el día jueves cuando hablemos de escatología. Entonces, vámonos ahora a hablar del autor y de la fecha. El autor es el apóstol Pedro, ¿verdad? Y esto se evidencia primero, punto número uno, porque ya lo leímos. En el capítulo 1, versículo 1, Pedro se identifica en esta segunda carta como el autor. Lo mismo sucede en primera de Pedro. ¿Okay? En el primer capítulo, primer versículo lo encontramos ya identificado. Otro punto, en segunda de Pedro, capítulo 3, versículo 1, vamos a leer ese texto. También acá se menciona, está diciendo que esta es su segunda carta, ¿verdad? Es a los mismos destinatarios, pero es su segunda carta. Leamos segunda de Pedro 3:1. ¿Alguien lo tiene? Amén. Dice, amados, esta es la segunda carta que os escribo, y en ambas despierto con exhortación vuestro limpio entendimiento. Muy bien, muy bien. Ahí está entonces. Es la segunda carta. O sea, el primer destinatario, que ya lo habíamos, ya estaba descubierto, que es Pedro, acá dice que es el mismo, ya les había escrito. En segunda de Pedro, capítulo 1:14, ahí lo pueden buscar mientras tanto el que se lo asigne, hace referencia a la predicación de Jesús sobre su muerte. Y miren lo que dice acá. Vamos a leer segunda de Pedro 1:14. Amén. Pues nuestro Señor Jesucristo me ha mostrado que pronto tendré que partir de esta vida terrenal. Ok, muchas gracias, hermano. Esto también corresponde a lo que está escrito en Juan, capítulo 21, del versículo 18 al 19. Acá Jesús dice, ¿qué cosa dice en Juan 21, 18 y 19? Así dice la palabra del Señor. Dice, te digo la verdad, cuando eras joven podías hacer lo que quieras. Te vestías tú mismo e ibas a donde quisieras ir. Sin embargo, cuando seas viejo, extenderás los brazos y otros te vestirán y te llevarán a donde no quieras ir. Jesús dijo eso para darle a conocer el tipo de muerte con la que Pedro glorificaría a Dios. Entonces Jesús le dijo, sígueme, punto suspensivo. Ok, muchas gracias, Carlos. Ahí está claro. Entonces vemos que en segunda de Pedro, la segunda carta, 1:14, que es lo que leímos, ¿verdad? Habla acerca de su muerte y todo lo demás. Esto está haciendo alusión al diálogo que tiene entonces Jesús con Pedro en el Evangelio de Juan, capítulo 21, del 18 al 19. O sea, con esto identificamos que se trata del mismo Pedro. ¿Ok? En segunda de Pedro, vamos a leer ahora, capítulo 1, del versículo 16 al 18, búsquelo ahí, afirma que Pedro fue testigo de la transfiguración de Jesús. ¿Ok? Ahí hay una palabra interesante de poder analizar. Vamos a leerlo. Segunda de Pedro, capítulo 1, del 16 al 18. Dice, pues no estábamos inventando cuentos ingeniosos cuando les hablamos de la poderosa venida de nuestro Señor Jesucristo. Nosotros vimos su majestuoso esplendor con nuestros propios ojos, cuando Él recibió honor y gloria de parte de Dios Padre. La voz de la majestuosa gloria de Dios le dijo, este es mi Hijo amado, que me da gran gozo. Nosotros mismos oímos aquella voz del cielo cuando estuvimos con Él en el Monte Santo. Muchas gracias, hermano. Bueno, entonces, ¿eso dónde estaba? Segunda de Pedro, capítulo 1, 16 al 18. Esto contrasta o corresponde a lo que se relata en el Evangelio de Mateo, capítulo 17, del 1 al 4. Entonces, todos estos datos nos van indicando que se trata del Pedro apóstol, ¿verdad? El que estuvo con Jesús, y los relatos corresponden perfectamente a ese personaje, porque estamos hablando del autor y de la fecha. Aunque algunos críticos, como siempre, han cuestionado la autoría de Segunda de Pedro, las razones para aceptarla en realidad son mucho más sólidas.
Mira, siempre van a haber detractores, siempre va a haber gente que piensa distinto, pero las razones para aceptarla son mucho más fuertes que las críticas, ¿ok? Por ejemplo, ¿cuáles eran las críticas? Se dice que había diferencia de la forma en que se escribe Primera de Pedro con Segunda de Pedro, ¿verdad? Pero esto tiene una explicación, ¿verdad? En Primera de Pedro, ¿se recuerdan ustedes que Pedro utilizó un ayudante para poder escribir? ¿Quién era ese ayudante? ¿Se recuerdan o no el nombre? Sila Silas, Ok, o Silas Silvano. o Silvano. Silvano. Muy bien, perfecto. Vamos a leer Primera de Pedro, capítulo 5:12. Aquí ya nos dice que quién era el que le ayuda a escribir la primera carta a Pedro. Amén. Dice así: le escribí y envié esta breve carta con la ayuda de Silas, que es Silvano, a quien le encomiendo, a quien les encomiendo como un hermano fiel. Mi propósito al escribirles es alentarlos y asegurarles que lo que están atravesando es en verdad parte de la gracia de Dios para ustedes. Manténganse firmes en esta gracia. Ok, pero lo importante de ese texto es que Silvano es, o Silas, es quien le ayuda, ¿verdad? Él es quien escribe la carta. Entonces tenemos, ya sabemos que Primera de Pedro la escribe Silvano. En Segunda de Pedro pudo usar ahora a otro escriba, no necesariamente a Silvano, ¿verdad? O incluso puede haberle escrito él mismo, ¿ok? Eh, por esa razón, entonces, algunos critican que dicen, no, esta primera carta con la segunda no están escritas de la misma forma. Pero claro, recordemos esta posibilidad, ¿ok? Y recordemos también que escribir en aquellos tiempos no es lo mismo que escribir hoy día. Yo, por ejemplo, escribo 10 hojas en unos minutos, pero en aquellos tiempos era muy difícil, ¿ok? Entonces, probablemente Pedro pudo usar otros ayudantes, al igual que como lo hizo con Silas o Silvano, y otra opción es que él pudo escribirla de puño y letra. Además, los temas que se tratan en las cartas son muy distintos, ¿verdad? Por ejemplo, en la primera carta tenemos la temática que es el consuelo frente al sufrimiento, ¿verdad? Que estaba viviendo la iglesia perseguida. ¿Se recuerdan? Eso fue la primera carta. Pero ahora vamos a darnos cuenta que la temática de la segunda carta de Pedro ya no es el consuelo frente al sufrimiento, sino que es una advertencia contra los falsos maestros. Son dos temas muy, muy, muy distintos, ¿ok? Entonces, obviamente también eso influye en la forma de expresarse, ¿ok? Entonces, estamos hablando de estas razones por las cuales se puede considerar la segunda carta como un escrito del apóstol Pedro, ¿ok? Entonces, el primer punto era la diferencia entre la primera y la segunda carta. El segundo punto son las semejanzas importantes entre las dos cartas, ¿ok? La primera era la diferencia de escritura, pero ahora vamos a ver que hay semejanzas, hay cosas que son medulares en las cuales hay semejanza, ¿verdad? Nos habla de un mismo escritor. Ambas cartas, primera y segunda de Pedro, comienzan con un saludo similar. A ver, ¿cómo saludan ustedes? Yo creo que cada uno de ustedes tiene una forma particular de salud, ¿no? De saludar, ¿no? Por ejemplo, me ha pasado, la otra vez le escribí a mi mamá, no sé si está mi mamá aquí conectada, pero así está conectada. Pero yo le escribí, le puse, eh, hola mamá, ¿cómo estás? Y me escribieron Oli, ¿verdad? Entonces yo sé que mi mamá no pone eso. Entonces le digo, ¿quién eres? ¿Cómo entraste, verdad? Ok, le digo, ¿quién eres? Porque sabía que no era mi mamá y era mi papá, que estaba ahí escribiendo del teléfono de mi mamá. Porque uno reconoce el saludo. ¿Le ha pasado eso, no? Cada uno de ustedes saluda de una manera particular, ¿no? Algunos dicen que hubo, otros dicen buonasera, no sé, buongiorno por la matina, no sé cómo ustedes, cómo saludarán, pero tienen una forma particular, ¿no? Ok, en este caso, Pedro también, ¿verdad? También lo hace de una manera particular. Vamos a ver dos textos. Primera de Pedro, capítulo 1-2, y luego vamos a ir a Segunda de Pedro, capítulo 1-2, y vamos a ver la palabra que caracteriza a Pedro, ¿ok? Vámonos entonces con Primera de Pedro, capítulo 1-2. ¿Qué dice? Amén. Dice,
Dios Padre los conocía y los eligió desde hace mucho tiempo, y su Espíritu los ha hecho santos. Como resultado, ustedes lo obedecieron y fueron limpios por la sangre de Jesucristo. Que Ah, Dios pero, les conceda cada vez más gracia y paz. ok, ahí está, gracias, paz. Pensé que estaba. ¿Qué versión es esa, hermano? Nueva traducción viviente. Ah, ok, perfecto. Pero ahí está la palabra, gracia y paz. O sea, multiplicada, dice la Reina Valera, ¿ok? Ahí es más fácil percibir. Vámonos entonces, eso fue la primera carta, ¿se recuerdan? Gracia y paz, o sean multiplicadas. Vámonos con hermana Macarena, ¿no? Segunda de Pedro 1:2. Amén. Que Dios les dé cada vez más gracia y paz a medida que crecen en el conocimiento de Dios y de Jesús nuestro Señor. Ok, esa es la versión Reina Valera, también es gracia y paz, o sea, multiplicada. Lo que pasa es que es una versión con una mejor traducción. Pero si se fijan, el saludo es el mismo, ¿verdad? Gracia y paz, o sea, multiplicada. Gracia y paz, o sea, multiplicada. ¿Ok? Entonces también hay una palabra que se repite también que Pedro usaba mucho. ¿Cuál es su palabra de batalla? Esa palabra que usted siempre está ahí eh, diciendo. A lo mejor hay una palabra que usted la repite. En el caso de Pedro utiliza dos palabras, la palabra preciosa en un contexto y también la palabra virtud. Tiene otras más, pero acá vamos a ver que eran algunos términos poco comunes, ¿verdad? Pero aparecen en estos discursos de Pedro, pero no solamente en sus cartas, por ejemplo, lo que Lucas eh, habla. Ahí tenemos la palabra virtud, piedad, preciosa, ¿verdad? Son palabras que son características de Pedro. Vamos a leer Hechos capítulo 3, versículo 12. Hechos 3:12. Dice, Pedro vio esto como una oportunidad y se dirigió a la multitud. Pueblo de Israel, ¿qué hay de sorprendente en esto? ¿Y por qué nos quedan viendo como si hubiéramos hecho caminar a este hombre con nuestro propio poder o nuestra propia rectitud? Bueno, rectitud sería la palabra piedad en la Reina Valera, ¿ok? Entonces ahí está la palabra que Pedro comúnmente usaba, que la vamos a tener también en sus cartas. Segunda de Pedro 1:3. Amén. Eh, Como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad, nos han sido dadas por su divino poder, mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia. Muy bien, gracias hermano. Entonces ahí tenemos la palabra piedad, ¿ok? Que es una palabra en un contexto que Pedro usaba mucho, ¿verdad? Pablo decía a la verdad, ¿se recuerdan? Es una forma de una frase muy, muy propia de él. Ok, ambas cartas se refieren al mismo evento del Antiguo Testamento. ¿Cuál es? El diluvio y el ministerio de Noé, ¿verdad? Que están relacionados. Vamos a leer Segunda de Pedro, capítulo 2, versículo 5, y se prepara Primera de Pedro, capítulo 3, 18 y 20. Vámonos con Segunda de Pedro 2, 5. Ven acá el relato. Ya, dice, Dios tampoco perdonó al mundo antiguo, aparte de Noé y a los otros 7 miembros de su familia. Noé advirtió al mundo del justo juicio de Dios y por eso Dios lo protegió cuando destruyó con gran diluvio el mundo de los que vivían sin Dios, perdón. No te preocupes, está muy bien, Mateo. Entonces ahí tenemos, ¿a quién está haciendo alusión? A Noé, ¿verdad? Al diluvio. Ok, fíjense, esta es la segunda carta. Vamos a leer la primera carta de Pedro, capítulo 3, versículo 18 y 20. Yo. Dice, Cristo sufrió por nuestros pecados una sola vez y para siempre. Él nunca pecó, en cambio murió por los pecadores para llevarlos a salvo con Dios. Sufrió la muerte física, pero volvió a la vida en el espíritu. Por lo tanto, fue a predicarles a los espíritus encarcelados, esos que desobedecieron a Dios hace mucho tiempo, cuando Dios esperaba con paciencia mientras Noé construía su barco. Solo 8 personas se salvaron de morir ahogadas en ese terrible diluvio. Muchas gracias, Patita. Ok, entonces se fijan que la segunda carta y la primera carta, en Pedro, que es el autor, el escritor,
utiliza el mismo relato para contextualizar una exhortación, ¿ok? Entonces, todas estas cosas nos van diciendo que estamos hablando del mismo personaje, ¿verdad? Em, por ejemplo, usted, cuando le predica a alguien, probablemente utiliza los mismos versículos, utiliza la misma historia, ¿verdad? Hasta los mismos testimonios suyos, ¿no? Entonces uno dice, ah, sí, 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 a mí también me dijo lo mismo, ¿verdad? Bueno, acá sucede lo mismo con Pedro, ¿verdad? Utiliza para ambas cartas un relato similar en un contexto distinto, pero similar, ¿ok? Bueno, hablando de la coherencia del texto de Segunda de Pedro, eh, en relación a las acusaciones que hay acerca de que Pedro, que la carta, o que Pedro sería una persona que está falsificando, un impostor, ¿verdad? Pero el contenido propio de la carta no tiene sentido para que una persona tuviese un interés de falsificar una carta, porque recuerde que la segunda carta, el contexto es acusación en contra de los falsos maestros. O sea, no tendría sentido, ¿no? Si fuera un falsificador, tal vez diría, y yo, apóstol Pedro, les pido a las iglesias en Jerusalén y en cualquier lugar que me envíen sus ofrendas y colaboren con este ministerio para la propagación del Evangelio. Ahí podría ser, ¿se dieron cuenta? Podría haber un interés, ¿verdad? Y ya, claro, uno podría decir, ¿será o no será? Si Pedro nunca pedía nada. Está raro, ¿verdad? Pero en este caso la temática era la acusación de los falsos maestros, así que difícilmente sea un contexto para poder falsificar al autor, ¿ok? Además, Segunda de Pedro no enseña ninguna doctrina nueva o extraña, ¿ok? Entonces, ¿cuál es la conclusión para los eruditos? Definitivamente Pedro es el autor verdadero de esta carta. Hablando un poquito de la fecha, según la tradición de los primeros cristianos eh, y de las crónicas que se escribieron, Pedro muere durante la persecución del emperador Nerón. ¿Se recuerda que lo hablamos la semana pasada? Y esto, este hombre murió en el año 68, ¿ok? Después de Cristo. Por tanto, Segunda de Pedro fue escrita poco antes de la muerte de Pedro. ¿Cuándo? Alrededor del año 67 o el mismo año de su muerte, 68, ¿verdad? Como de alguna forma lo muestra una declaración que hace Pedro en Segunda de Pedro, capítulo 1, versículo 14. ¿Quién me ayuda con eso? Segunda de Pedro 1, 14. Yo. Pues nuestro Señor Jesucristo me ha demostrado que pronto tendré que partir de esta vida terrenal. Ok, muchas gracias, hermana Ingrid. Pedro sabía, ¿verdad? Ya sabía a través de Jesús, la revelación que él tenía, de que pronto ya iba a morir. ¿Ok? Entonces, por esta razón, podemos concluir que podría ser alrededor del año 67 o 68. ¿Ok? Entonces, eso les puedo hablar acerca del autor y de la fecha. Ahora hablemos acerca del contexto histórico. Esto es muy interesante. Porque después de escribir su primera carta, Pedro se enteró, ¿verdad? Escribe la carta, la envía, y luego de eso se entera que los falsos maestros estaban infiltrándose en las iglesias que estaban en el Asia Menor. ¿Qué es lo que es el Asia Menor en el contexto bíblico? Lo que nosotros conocemos actualmente por Turquía. ¿Ok? Entonces, las iglesias que estaban en el Asia Menor, o Turquía actualmente, comenzaron a ser infiltradas por muchos falsos maestros. Y Pedro se entera después de que manda su primera carta. Por eso la primera no lo menciona, ¿verdad? Ahí les da ánimo, sigan adelante tras la persecución. Pero ahora se entera de lo que está pasando realmente. Entonces, acá Pedro, como apóstol, está muy preocupado por el daño doctrinal que iban a comenzar a tener las iglesias, porque si hay falsos maestros, hay falsas doctrinas. También había una preocupación por el daño moral, ¿verdad? Porque una vez que dañas a la persona, esa persona queda con un daño no solamente confusión espiritual, sino que también en el sentido moral, emocional, porque el falso profeta daña a la persona. Entonces Pedro escribe esta carta como una advertencia, ¿no? Incluso como una última advertencia, va a morir, y lo envía, ¿verdad? Vamos a leer Segunda de Pedro, capítulo 1, versículo 13 al 15.
Segunda de Pedro, capítulo 1, versículo 13 al 15. Y es justo que Cristina. deba seguir recordando, voy a empezar de nuevo, y es justo que deba seguir recordándoselas mientras viva, pues nuestro Señor Jesucristo me ha mostrado que pronto tendré que partir de esta vida terrenal. Así que me esforzaré por asegurarme de que siempre recuerden estas cosas después de que me haya ido. Ok, muchas gracias. Entonces, aunque no lo dice explícitamente, el consenso es que Pedro escribió probablemente desde la prisión en Roma, ¿verdad? Estaba ya próximo a enfrentar su muerte y está escribiendo una carta. Ahora, yo les pregunto, al igual que Pablo, ¿no? Eh, ¿Qué hacemos nosotros en un lecho de muerte? Si te preguntan a ti, ¿qué harías si te dicen que ya estás próximo a morir? Probablemente ustedes, la mayoría de la gente en general, ¿qué diría? Mm, busco resolver mis problemas, me voy de viaje, me doy un gusto, no sé, algo así, ¿no? Pero los apóstoles lo que hacían, ¿verdad? Muchos de ellos recibieron esta revelación de que ya pronto estaban por partir, o el contexto les daba a entender que ya no quedaba mucho, lo que hacían era seguir predicando hasta el final, ¿verdad? Los cristianos no nos jubilamos, ¿verdad? Yo podría dejar de ser pastor, a lo mejor en el sentido de que ya esté muy viejito, ¿verdad? Que ya no me pueda parar tanto rato en el escenario y tenga que dar un paso al lado por la salud y la condición física, pero voy a seguir predicando en la medida que la mente lo permita, ¿verdad? O sea, los cristianos nunca dejamos de predicar, no hay una jubilación para el cristiano, a no ser que ya no estés en tus sentidos. ¿Se entiende, no? Ok, entonces Pedro está escribiendo probablemente desde la prisión, ¿verdad? Sabiendo que su muerte es inminente. Poco después, según la tradición antigua, y que también es una tradición confiable, dice que fue martirizado, ¿verdad? Y muere crucificado. Y esto de alguna manera cumple lo que Jesús dijo. Creo que lo leímos, ¿no? En Juan capítulo 21, del 18 al 19. Se cumple. Entonces, Pedro escribe a los mismos creyentes que le escribió en la primera carta, porque podría ser que a lo mejor esta segunda carta va a otros destinatarios, pero no, va exactamente a los primeros. Vamos a leer segunda de Pedro, capítulo 3, 1. Amén. Amados, esta es la segunda carta que os escribo, y en ambas despierto con exhortación vuestro limpio entendimiento. Ok, muchas gracias, hermana. Ahí entonces está claro. Esta es la segunda carta que os escribo. Nos da a entender que son los mismos destinatarios, ¿ok? Que es la primera carta. En su primera carta, él expresó que estaba escribiendo, ¿verdad?, a las iglesias. Vamos a leer, no, se los leo yo. A los expatriados de la dispersión en el Ponto, lo leímos en la clase anterior, Galacia, Capadocia, Asia y Bitinia. O sea, a estos mismos les está escribiendo ahora en la segunda carta, lo dice el capítulo 3, versículo 1. Según Primera de Pedro, capítulo 1:1, los cristianos a quien Pedro escribe eran en su mayoría cristianos gentiles. ¿Qué significa eso? Que no tenían un origen judío, ¿verdad? Entonces, eso es más o menos el contexto histórico de esta segunda carta de Pedro. ¿Ok? Vamos a ver ahora algunos temas también históricos y teológicos. El propósito central de segunda de Pedro, ¿se recuerdan cuál era o no? El propósito de la segunda carta, lo dije, ¿no? Que tuvieran cuidado con los falsos maestros. Ok, muy bien, muy bien. Entonces, el propósito de esta segunda carta, el propósito central, de alguna manera es, primero, exponer a los falsos maestros, contrarrestar a los falsos maestros y derrotar a los falsos maestros. O sea, eso es lo que Pedro haría hoy día con los falsos maestros. Ahora, hay que tener cuidado, porque algunos pueden tomar, como dicen ahora, se pasaron algunos pueblos de largo, porque van a hacer de eso un ministerio, ¿verdad? Y eso no. Acá había una condición en donde a él le tocó lidiar con estos falsos y a esos falsos les tocó a Pedro, los expuso, los contrarresta y los derrota, ¿verdad? ¿Cómo? Con la palabra del Señor.
¿ok? Eh, en segunda de Pedro, es una de las descripciones más fuertes y más detalladas en cuanto al peligro que tienen los falsos maestros, ¿verdad? Podemos decir que acá, segunda de Pedro, lo tira todo, ¿verdad? Muy similar a la carta de Judas, que vamos a estudiar más adelante, ¿ok? Entonces, analicemos. ¿Cuál es el tema central de la segunda carta? Los falsos maestros. Probablemente más de alguno de ustedes ha estado expuesto a un falso maestro, ¿verdad? Hoy día, año 2026, probablemente, ¿verdad? Algunos son más evidentes, ¿verdad? Algunos van a ser mucho más, ¿cómo se puede decir? Van a estar disimulados, otros van a ser muy difíciles de detectar, ¿verdad? Eh, en una ocasión nos sucedió con mi esposa y algunos hermanos por ahí que estuvimos en ese momento, nos tocó conocer a una pareja eran dos hombres, ¿ah? No eran pareja, me refiero que eran dos, pero nos tocó conocer a dos personajes que eran los mentores de un pastor que yo tuve en algún momento. Y la verdad que la predicación que llevaron ese día a la iglesia era una predicación, créanme, que yo dije, wow, ¿verdad? Qué bien trazada estaba la palabra, dijeron todo lo que yo hubiese querido decir, pero no tenía el hablamiento, como dicen hoy día, ¿no? No tenía esa capacidad de poder decirlo de esa manera. Y era realmente impresionante, ¿verdad? La elocuencia en cómo trazaban la palabra de Dios, cómo se trazó el mensaje, ¿verdad? Mire, fue realmente algo muy bueno en el trazado de la palabra de Dios. Sin embargo, ¿saben dónde estaba lo falso en ellos? Era en lo espiritual, ¿verdad? Cuando comenzaron a ministrar a la iglesia. Usted no tiene que dejar que cualquier persona le ponga las manos sobre usted. Hay una doctrina acerca de la imposición de manos. Pero cuando ellos comenzaron a ministrar, obviamente eh, el Señor nos guió y nos mostró que eran falsos maestros, ¿verdad? Todo era elocuente, pero espiritualmente fueron desnudados, ¿verdad? De su condición. Bueno, no le voy a contar hoy día la historia, pero eso terminó muy mal, ¿verdad? Muy, 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 muy mal. Entonces, a veces los falsos maestros pueden estar escondidos, ¿verdad? Detrás de una buena enseñanza, pueden estar escondidos de buenas intenciones, ¿verdad? Pueden estar escondidos detrás de gente voluntariosa, gente buena onda, simpática, ¿qué más? Preocupado de los del dolor del más necesitado, etcétera. Y ya, porque hoy día ya cuando te muestran una falsa doctrina, eso es más evidente, ¿no? Pero hay que tener mucho cuidado, ¿verdad? Pedro está diciendo, cuidado, ¿verdad? Cuidado. Acá Pedro comienza a desarrollar la naturaleza de los falsos maestros, ¿verdad? Estos falsos hombres que vienen en el nombre de Jesús, pero que Jesús no los ha enviado, ¿ok? Entonces vamos a ver acá en segunda de Pedro, en el capítulo 2, del versículo 1 al 22, ahí se desarrolla la idea completa. Segunda de Pedro, capítulo 2, del versículo 1 al 22, ahí está todo, ¿verdad? Pero vamos a ir leyendo algunos versículos. Vamos a leer segunda de Pedro, capítulo 2, versículo 1. Fíjense, todo lo que se va a leer ahora tiene relación hacia el comportamiento y la advertencia de de Pedro hacia el falso maestro. Leámoslo, por favor. Segunda de Pedro 2, versículo 1. Amén. Dice así. Pero hubo también falsos profetas entre el pueblo, como habrá entre vosotros falsos maestros, que introducirán encubiertamente herejías, destructores, y aún negarán al Señor que los rescató, atrayendo sobre sí mismo destrucción repentina. Muchas gracias, hermana. La Reina Valera. Esto es bien complicado, ¿ah? Porque se metieron falsos profetas, está diciendo acá Pedro, ¿no? En la antigüedad, en medio de los verdaderos profetas, se metieron falsos profetas que causaron muchos daños. Hay que leer ahí el Antiguo Testamento. Pero dice Pedro que también entre vosotros, le está diciendo ahora a la iglesia cristiana, a nosotros también, nos está diciendo que también habrán entre nosotros falsos maestros. ¿Ok?
¿Cuál es el objetivo de estos falsos maestros? Introducir de una manera encubierta, según el texto, falsas enseñanzas, herejías destructoras, ¿verdad? ¿Qué es lo que es destructor? Que te destruye, ¿ok? Entonces, son cosas, ¿verdad? Y ahí está el tipo que te sopla y te echa para atrás y que póngale aceite en todas las cosas que tenga en su casa y un sinfín de prácticas que son como las más comunes, esas son ya em, cosas que hoy día nos reímos de eso, pero la gente comienza a caer en ese tema, se te queda detenida y esa detención, ¿verdad?, en falsas doctrinas, los lleva al endurecimiento de su corazón, a que no son confrontados con la verdadera palabra, por lo tanto terminan estancándose espiritualmente, están ahí en un peligro de no crecer espiritualmente y corregir su vida. Entonces es muy peligroso, hermano, muy peligroso. El falso evangelio, ¿verdad? Cuando una persona, por ejemplo, es expuesta al evangelismo a través de las oportunidades. Venga Jesús, crea en Jesús y Dios le va a dar un trabajo, una casa, una esposa, un gato, un perro y no sé qué más. Como que, como que, como que le ofrecemos este falso evangelio, ¿no? De las oportunidades. Cuidado con eso, porque esa persona podría nunca haber nacido de nuevo, porque no fue expuesta al verdadero evangelio, sin embargo, pensar que sí lo es, ¿verdad? Entonces, por eso es importante el verdadero texto bíblico, ¿ok? Entonces, Pedro continúa describiendo a estos falsos maestros. Vamos a leer segunda de Pedro, capítulo 2. Ahí vamos a leer el versículo 2, el 3, el 10 y el 19. ¿Quién me ayuda con esto? Amén. Dice así, habrá muchos que seguirán sus malas enseñanzas y su vergonzosa inmoralidad, y por culpa de estos maestros se hablará mal del camino de la verdad. Llevados por la avaricia, inventarán mentiras Hermano, ingeniosas. hermano, vamos leyéndolo de a uno. El versículo 2, ¿ok? Versículo, ya vamos al 3. Versículo 2. Leamos de nuevo el versículo 2, hermano. Solo el versículo 2. Amén. Habrá muchos que seguirán sus malas enseñanzas y sus vergonzosas inmoralidades, y por culpa de estos maestros se hablará mal del camino de la verdad. Ok, ¿le suena a usted eso hoy día? Lo vemos en las noticias, ¿no? Gente que sigue los ejemplos de sus falsos maestros, ¿verdad? Y las iglesias son una réplica, los hermanos de la congregación es una réplica de su líder, ¿verdad? En un mal sentido, por supuesto. Podría ser algo positivo y bueno, pero no lo es. Entonces, todo eso trae confusión, destrucción, ¿verdad? ¿Y qué termina haciendo? Que es una forma de blasfemar, ¿verdad? De dar un mal testimonio a la causa de Cristo. Pedro lo advierte, son cosas que van a suceder, no lo podemos evitar, no es que se justifiquen, pero hay que salir de ahí, ¿verdad? Con esa gente ni siquiera nos debemos sentar ni a comer, ¿verdad? Todo aquel que dice que es cristiano, pero que tiene estas conductas, la Biblia nos advierte que ni siquiera debemos sentarnos a comer con el que dice ser cristiano. Con el que es del mundo, a ese tenemos que ir y hablarle del Señor, ¿verdad? Aunque te tiren la chaya encima, no importa. Tú le predicas, le hablas del Señor si es la oportunidad. Pero con los que son, los que dicen ser verdaderos hijos de Dios, pero tienen prácticas, con eso ni siquiera a comer, hermanos. Vamos a leer el versículo 3. Amén. Dice, llevados por la avaricia, inventarán mentiras ingeniosas para apoderarse del dinero de ustedes, pero Dios los condenó desde ya hace mucho, y su destrucción no tardará en llegar. El dinero, Sigo ¿verdad? con... Todavía no, hermanos. El dinero. El dinero. Dicen por ahí que, ¿cómo es el dicho? Y ustedes saben que yo soy pésimo, peor que el chapulín. El origen de todos los males, ¿así era? ¿Es el amor al dinero? ¿Sí? ¿Así era? Ah, La mira, de raíz hecho. de todos los males es el Ah, amor al la dinero. raíz. Ah, La muy raíz. bien. La raíz. La raíz. ¿Le gusta el dinero, no? ¿Sí o no? ¿No le gusta el dinero? Bueno, el dinero es necesario, ¿verdad? Saca de Eh, apuro por lo menos. ¿Cómo? Saca de apuro. No, sin duda, hermano, yo pago mis deudas y con dinero, ¿verdad? No voy
a pagar el agua ahí con besitos y abrazos. El dinero nos ayuda. Ahora, ¿el dinero es malo? La respuesta es no, el dinero en sí no es ni bueno ni malo. Lo que es malo es el que usa el dinero si lo usa de una manera indebida o es bueno si lo usas de una manera correcta. Pero fíjense acá que nos habla de la avaricia, ¿verdad? De este amor al dinero, ¿verdad? Em, los falsos maestros siempre van a tener, en su mayoría, esta, esta cosa que los evidencia, ¿verdad? El dinero, ¿verdad? El dinero. Y esto es muy peligroso, por eso debemos cuidar el corazón. Tenemos que cuidar el corazón. Tenemos que poner todos los candados posibles, sobre todo los que somos pastores o los que lideramos, porque el poder, el dinero, la fama, ¿verdad? Todo eso puede dañar el corazón. Había un dicho que hay que tener cuidado con las tres, ¿eran las tres F, amor? No me acuerdo, ¿sí? Eran las faldas, en el caso del hombre hacia la mujer, la falda, la finanzas y la fama. Las tres F, ¿verdad? A las cuales hay que tener mucho cuidado. Y sí, debemos nosotros ser cuidadosos porque el falso maestro tiene estas debilidades muy a flor de piel, ¿verdad? El amor al dinero, ¿verdad? Y eso ha sido el causante de destrucción de muchos ministerios, ¿verdad? Porque pusieron su mirada ahora en el dinero. Es malo que una persona sea bendecida, ¿verdad? Que un hermano, no estoy hablando de un pastor, estoy hablando de hermanos, puedan tener una buena situación económica y ser bendecidos financieramente. Es malo eso. Qué bueno, ¿verdad? Que Dios les bendiga, les multiplique, ¿verdad? Y bien. El problema es cuando nuestra vida gira en torno al dinero, ¿verdad? Y ahí ya viene un problema. Pero volviendo a los falsos maestros, vamos a leer ahora el versículo 10, hermano Francisco. Amén. Dice, Él trata con particular severidad a los que se entregan a sus propios deseos sexuales pervertidos y desprecian la autoridad. Estas personas son orgullosas y arrogantes y hasta se atreven a insultar a los seres sobrenaturales sin ni siquiera temblar. Ok, bueno, había un contexto ahí de algunas creencias de aquel tiempo, pero también vemos acá lo moral, ¿no? Ahí viene una de las Fs que le confirmaba, ¿no? Entonces, todas estas cosas van evidenciando a los falsos, ¿verdad? A los falsos en la iglesia, los falsos cristianos y los falsos maestros, ¿ok? Vamos a leer capítulo 2 de Pedro, perdón, segunda de Pedro capítulo 2, vamos al versículo 19, hermano Francisco. Amén. Prometen libertad, pero ellos mismos son esclavos del pecado y de la corrupción, porque uno es esclavo de aquello que lo controla. Muy bien. O sea, en otras palabras, predican lo que no pueden vivir, ¿ok? Aquí habla de ser libres, de esclavos del pecado, de la corrupción y todo lo demás. Todas esas son características de los falsos maestros. Ahora, el final de los falsos maestros, de los falsos pastores, los falsos profetas, evangelistas y todo eso que se puede dar dentro de la iglesia, es lamentable, ¿verdad? Porque la Biblia dice que su final va a ser similar a lo que les pasó, por ejemplo, a los ángeles rebeldes. Vamos a buscar ahí segunda de Pedro, capítulo 2, versículo 4, 5 y 6. Entonces, el final de estos falsos maestros es tal como lo dice Pedro. Van a tener un final igual que los ángeles rebeldes que se rebelaron junto con Satanás, lo que le pasó al mundo antiguo en el diluvio. También los compara con Sodoma y Gomorra. Vamos a leer 2 de Pedro, capítulo 2, versículo 4 al 6. Dios no perdonó a los ángeles que pecaron, sino que los mandó al infierno. Y ahí están, encadenados en la oscuridad, hasta que llegue el día en que Dios juzgará a todos. Dios tampoco perdonó a la gente malvada que vivía en tiempos de Noé. Más bien, les envió el diluvio y todos murieron. Dios salvó a Noé porque enseñaba a la gente a hacer el bien y junto con Noé salvó a otras 7 personas. Además, Dios castigó a los que vivían en las ciudades de Sodoma y Gomorra, los quemó hasta dejarlos hechos cenizas.
para que sirvieran de ejemplo de lo que les pasaría a los malvados. Muy bien, muy bien. Ahí está entonces el destino, ¿no? Ahora, esto no es para que usted se alegre y se frote las manos. No, no, esto es una advertencia. ¿Puede un falso profeta, un falso maestro, un falso pastor, un falso evangelista arrepentirse y volverse a Cristo? Sin duda que sí. Sí, ¿verdad? Y nosotros podemos testificarles y llevarlos, pero es importante tener claridad nosotros, ¿verdad? Porque uno de los grandes problemas que se ve muchas veces en el desarrollo de estas malas prácticas de falsos maestros es que la gente les sigue, ¿verdad? Porque a veces la gente también le acomoda, ¿no? Si, por ejemplo, un falso maestro de la prosperidad que les dice, si ustedes dan 10, Dios les va a dar 100, ¿verdad? La gente quiere escuchar eso, quiere recibir eso y les sigue. Esa gente está en un problema, al igual que es un maestro. Pero lo lógico sería que la iglesia, ¿verdad? Los hermanos puedan confrontar situaciones cuando haya una falsa doctrina, una falsa enseñanza, prácticas que no son según lo que la Biblia nos enseña. La solución, ¿verdad? Para evitar caer en esto, ¿qué creen ustedes que es? ¿Qué hacemos frente a la amenaza de falsos maestros? ¿Cómo nos defendemos de los falsos maestros? ¿Nos compramos un linchaco, un palo? ¿Qué hacemos? No, ¿verdad? La solución es crecer en el conocimiento de la palabra y la virtud, como lo llama también Pedro. ¿Ok? Entonces, frente a estas amenazas de los falsos, Pedro lo que está haciendo es instar a los creyentes, perdón, a que afirmen su vocación, su fe, ¿verdad? Lo que ellos han creído. En segunda de Pedro, capítulo 1, del versículo 3 al 11, le hace una lista, ¿no? Una lista progresiva de virtudes que se deben cultivar en el creyente. Yo incluso les hice una serie acerca de este texto, ¿no? Estuvimos hablando ahí de cada uno de estos puntos. Segunda de Pedro, capítulo 1, versículos 5 al 7. Vamos a leer. Segunda de Pedro, capítulo 1, del 5 al 7. A ver si me ayudan. Dice, en vista de todo esto, esfuércense al máximo por responder a las promesas de Dios, complementando su fe con una abundante provisión de excelencia moral. La excelencia moral con conocimiento, el conocimiento con control propio, el control propio con perseverancia, la perseverancia con sumisión a Dios, la sumisión a Dios con afecto fraternal y el afecto fraternal con amor por todos. Muchas gracias, Titi. Qué tremendo, ¿ah? Qué tremendo, porque eso nos va mostrando, es una cadena, ¿no? De cosas que deben estar eh, presentes en la vida del creyente. No es solamente fe, o sea, la fe es la base, pero esa fe tienes que agregarle conocimiento, dominio propio, todo lo que está hablando acá. Eh, una iglesia equilibrada, hablábamos nosotros hace un tiempo también en una enseñanza, decíamos que una iglesia equilibrada, por ejemplo, una iglesia evangelista que sale a predicar a la calle, predica en todo lugar, pero que no lee la palabra, que no adora a Dios en oración, en tiempos de alabanza. Para ellos no es importante porque ellos dicen, somos un ministerio evangelístico. Por lo tanto, solamente evangelizamos y ganamos almas para Cristo. Bien, está bien eso, ¿no? O sea, lo primero está bien, de evangelizar y ganar almas, pero no puedo dejar de lado el estudio de la palabra y la adoración. Otro ejemplo, iglesias que estudian mucho la palabra, ¿verdad? O sea, todos los días están estudiando, ya han leído 5 o 6 veces la Biblia en el año, estudian, ¿verdad? Se saben todo de memoria, el griego, el arameo y no sé qué, y, pero son enciclopedias bíblicas, verdaderamente, pero no evangelizan, pero no adoran al Señor. O sea, en los tiempos de alabanza son fríos, ¿verdad? No adoran, no. Para ellos lo importante es estudiar y estudiar la palabra. ¿Será bien eso? ¿Estará bien eso? ¿Qué creen ustedes? No, ¿verdad? No. A esa iglesia le falta un equilibrio. Vámonos ahora a otra iglesia. La iglesia
que canta los himnos más bonitos, ¿verdad? O sea, tiene la mejor banda para adorar, es impresionante la adoración, los cantos, oran, ¿verdad? Fervientes, se reúnen, hay tiempos de oración extensos, pero no estudian la Biblia en absoluto, ¿verdad? Dejan que el Señor les dé algo ahí en el espíritu, pero no leen la Biblia y tampoco evangelizan a nadie. Lo de ellos es cantar y cantar, ¿verdad? Orar. ¿Creen ustedes que estará bien eso? Tampoco, ¿verdad? Por lo tanto, la iglesia verdadera, la iglesia de Cristo, tiene que ser una iglesia equilibrada, que ora, busca la palabra del Señor en profundidad, tiene tiempos de adoración al Señor, ¿verdad? Y también evangeliza. Todos esos puntos deben estar presentes en la iglesia. Por eso Pablo hace esta referencia, ¿verdad? Para que puedan afirmar su fe, que no solamente sea decir soy cristiano, sino que a su fe vayan agregando, ¿verdad? Estos puntos que se mencionan acá, a la fe virtud, ¿verdad? A la virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio, al dominio propio paciencia, a la paciencia piedad, a la piedad afecto fraternal y al afecto fraternal amor. Todo eso lo está diciendo ahí en segunda de Pedro, capítulo 1, del versículo 5 al 7. Entonces, todos estos puntos deben estar presentes para que sea una iglesia sana, que no tolere el falso maestro, el falso profeta, y también que sea una iglesia equilibrada. ¿Ok? Entonces, el Señor dice, a través de Pedro, que el que hace estas cosas, el que practica estas cosas, se mantiene firme en la fe. ¿Verdad? Entonces, no descuides tus áreas espirituales. Oración, adoración, estudio de la palabra, evangelismo, ¿verdad? Esos tres puntos tú debes cultivarlos de manera equilibrada en tu vida y eso te hace un cristiano fuerte. O si no, seríamos como un gimnasta que va, o sea, perdón, una persona que va al gimnasio y solamente trabaja el brazo, ¿verdad? Tiene así los brazos, ¿verdad? Pero lo demás no tiene, no hay gimnasio en lo demás. Entonces, tienes que ser equilibrado, ¿verdad? Tienes que tener estas tres áreas fortalecidas. Tu vida de adoración, que incluye oración, búsqueda del Señor, alabanzas, tu vida en la palabra, profundidad, estudio bíblico, ¿verdad? Profundidad ahí. Y luego, el tercer punto, evangelizar, multiplicarte. Todo eso habla de una iglesia sana. ¿Sí? ¿Quedó claro eso, no? Ya, vamos a ver entonces lo que dice 2 de Pedro 1, 10 y 11, en donde nos habla de que estas prácticas nos mantienen firmes y sanos. Vamos a leer 2 de Pedro 1, del 10 al 11. Amén. Por lo cual, hermanos, tanto más procurad hacer firme vuestra vocación y elección, porque haciendo estas cosas no caeréis jamás, porque de esta manera os será otorgada amplia y generosa entrada en el reino eterno de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Muy bien, muchas gracias, hermano. Bien, entonces ya tenemos ahí, ¿verdad? Cómo poder distinguir, ¿verdad? Acá hay una naturaleza, estos falsos maestros que lo vimos cuál es la solución, que es crecer en el conocimiento de la palabra y la virtud, y luego vamos a ver este punto que es la base de nuestra fe, que es la palabra de Dios. Y Pedro desarrolla dentro de su segunda carta y le dice a los lectores, ustedes tienen que ser sólidos en el mensaje apostólico. O sea, los cristianos, hermanos, tenemos que esforzarnos en el conocimiento de la palabra. Usted y yo debemos esforzarnos por leer la palabra bíblica, el texto bíblico, analizarlo, no avanzar si hay algo que no entiendo, ¿verdad? Eh, y profundizar, ¿verdad? Para eso estamos los pastores, los maestros, para ayudarle en su devocional, en su búsqueda. Pero Pedro dice, es importante la solidez del mensaje bíblico, apostólico. Vamos a leer varios textos que están en 2 de Pedro, capítulo 1, 16, 19 y del 20 al 21. ¿Quién tenía este? Solange, parece, ¿no? ¿No? Sí. ¿Sí? Ok. 2 de Pedro, El capítulo 1, 16. 16 dice, pues no estábamos inventando cuentos ingeniosos cuando les hablamos de la poderosa venida de nuestro Señor Jesucristo. Nosotros vimos su majestuoso esplendor con nuestros propios ojos. Ok, vámonos al 19.
Debido a esa experiencia, ahora confiamos aún más en el mensaje que proclamaron los profetas. Ustedes deben prestar mucha atención a lo que ellos escribieron, porque sus palabras son como una lámpara que brilla en un lugar oscuro hasta que el día amanezca y Cristo, la estrella de la mañana, brille en el corazón de ustedes. Ok, la Reina Valera dice, también tenemos la palabra profética más segura, ok, así lo dice la Reina Valera. Está hablando de la palabra, el texto bíblico que nosotros tenemos. Esto es un tesoro, hermano, lo que hoy día tú y yo tenemos es realmente un tesoro que debemos guardar en el corazón, ok. Entonces, eh, esto habla de solidez. Vámonos al versículo 20 y 21. Dice, sobre todo, tienen que entender que ninguna profecía de la Escritura jamás surgió de la comprensión personal de los profetas, ni por iniciativa humana. Al contrario, fue el Espíritu Santo quien impulsó a los profetas y ellos hablaron de parte de Dios. Ok, clarísimo, ¿no? Muchas gracias, Solange. Eh, Pedro responde a unas burlas que habían de parte de los falsos, ¿no? Y ellos se burlaban de la segunda venida del Señor. Eh, ¿Qué decían? Vamos a ver en segunda de Pedro 3:4. Amén. Y diciendo, ¿dónde está la promesa de su advenimiento? Porque desde el día en que los padres durmieron, todas las cosas permanecen así, como desde el principio de la creación. Ok. Entonces había una burla, muchas gracias hermana, había una burla, incredulidad, se burlaban acerca de esta segunda venida, que acá lo manifiesta en el capítulo 3, versículo 4. Pero vamos a ver cómo Pedro responde a esto, ¿ok? Vamos a leer segunda de Pedro, capítulo 3, versículo 8, 9, 10 y 13. ¿Quién tenía este? A ver. Dice, además, hermanos míos, no olviden que para el Señor un día es como 1000 años, y 1000 años son como un día. Ok, ahí tenemos, ahí está haciendo una aclaración, ¿verdad? Para entrar al siguiente punto. Vámonos al 9. No es que Dios sea lento para cumplir su promesa, como algunos piensan. Lo que pasa es que Dios tiene paciencia con ustedes, porque Él no quiere que nadie muera, sino que todos vuelvan a obedecerle. ¿Por qué decía esto Pedro, verdad? De que un día es como 1000 años y 1000 años como un día. ¿Y por qué está diciendo que el Señor no retarda su promesa como algunos la tienen? Porque se burlaban, ¿verdad? Habían algunos falsos que se burlaban y decían, lero, lero, parece que no viene, ¿verdad? No sé si alguna vez alguien se ha reído de ti. Ya, déjate de decir si hace cuánto tiempo que dices que Cristo viene, ¿verdad? Y no vino, ¿verdad? Entonces, acá Pedro está desarrollando este tema, ¿verdad? Contrarrestando esas falsas enseñanzas o burlas de parte de los falsos profetas o maestros. Vámonos al versículo 10. Pero cuando el Señor Jesús regrese, vendrá como un ladrón, vendrá como cuando un ladrón entra en una casa a robar. En ese día los cielos desaparecerán en medio de un ruido espantoso. Las estrellas serán destruidas por el fuego y la tierra y todo lo que hay en ella desaparecerán. Muy bien, muchas gracias. ¿Y versículo 13? Pero nosotros esperamos el cielo nuevo y la tierra nueva que Dios ha prometido, donde todo será bueno y justo. Muchas gracias, Luchín. O sea, con claridad, Pedro está respondiendo a estas falsas acusaciones o burlas. Entonces, acá vemos que Pedro, tema central de la segunda carta es contrarrestar a los falsos. ¿Ok? Hay que leer esto, ¿verdad? Léalo ahí nuevamente, segunda carta. Falso maestro. Hermanos, si ustedes un día descubren que junto a mi esposa, don Solange, haga así, amor, porque mi esposa que está ahí, que está conectada también, comenzamos a predicarles un falso evangelio, lo sometemos a alguna práctica que no es bíblica, usted tiene todo el deber de parte del Señor de confrontarnos, ¿verdad? Primeramente a nosotros y decirnos, eso no está en la Biblia, ¿verdad? Usted tiene que hacerlo. Eh, y seguir los conductos bíblicos, ¿verdad? Que la Biblia dice. Y si nosotros no entramos en juicio, usted debe salir de la iglesia, en este caso, si es la nuestra, si es que no hemos torcido, ¿verdad? Yo le digo esto porque eh,
esta carta está advirtiendo acerca del falso, ¿verdad? Entonces, la iglesia tiene el deber, ¿verdad? Cuando vemos en la televisión estos escándalos que suceden eh, de pastores con malas prácticas, eh, y la iglesia no hace nada, ¿verdad? La iglesia no solamente ora, pero también debe confrontar la iglesia, ¿verdad? Entonces, esto se lo estoy diciendo hoy día porque va a quedar grabado, ¿no? Yo no no vamos a borrar este video. Grábenme, ¿verdad? Pero si un día usted ve que nosotros empezamos a hacer algo raro, ¿verdad? Que empezamos a pedirle plata para mi jet privado, usted diga, pastor, en la Biblia no había jet. Entonces usted ya nos confronta, ¿verdad? Con respeto, con amor, siempre con la idea de que nosotros nos volvamos al Señor. Pero esto es algo que se debe hacer, ¿ok? Y es su deber también, así como yo lo hago con usted, de que cuando veo que usted anda medio raro ahí, lo vamos a abordar. Usted también como pastor, o sea, perdón, como congregante, debe orar por nosotros y debe decirnos si usted considera o el Señor le guía en algo que no esté correcto en nuestras vidas, ¿verdad? Como pastores. Esto es algo que va en conjunto, ¿verdad? ¿Cuál es el objetivo? Glorificar a Dios. ¿Se pueden equivocar ustedes? Sí, ¿verdad? ¿Nos podemos equivocar nosotros? También. Pero ambos tenemos que estar dispuestos a ser corregidos. Listo, se acaba el problema, ¿verdad? Y seguimos mirando al Señor. Pero se lo decimos ahí en el amor del Señor. Bien, para finalizar, ¿cuál es la autoridad de los escritos de Pablo? Acá hay un dato bien importante y crucial porque Pedro, perdón, dije Pablo. Ok, perdón, lo que pasa es que lo confundí con lo que quiero decir. Acá hay un tema importante en la carta de Pedro porque de alguna forma Pedro equipara las cartas que él está haciendo, las pone en contraste con las de Pablo, ahí sí, ¿verdad? Y le llama las otras escrituras, ¿verdad? Eh, y esto de alguna forma nos muestra que ya en el primer siglo los escritos apostólicos eran considerados como palabra de Dios inspirada. O sea, no había una Biblia, un Nuevo Testamento como lo tenemos nosotros, pero ya comenzaban a circular los primeros escritos. Vamos a leer esto, es importante. Segunda de Pedro, capítulo 3, versículo 15 y 16. Recuerden que Pedro y Pablo tuvieron por ahí sus encontrones, ¿no? Sí, no era fácil, ¿verdad? Ambos tenían carácter fuerte, ¿verdad? Pedro era muy impulsivo, Pablo no se quedaba tan bien atrás, tenía su tema ahí con su carácter, pero fíjense cómo en lo medular, en lo doctrinal, ¿verdad? Ellos siempre estuvieron de acuerdo y unidos completamente en la fe. Segunda de Pedro, capítulo 3, versículo 15 y 16. Ya. Yo. Y recuerden que la paciencia de nuestro Señor da tiempo para que la gente sea salva. Esto es lo que nuestro amado hermano Pablo también les escribió con la sabiduría que Dios le dio al tratar estos temas en todas sus cartas. Algunos de sus comentarios son difíciles de entender y los que son ignorantes e inestables han tergiversado sus cartas para que signifiquen algo muy diferente, así como lo hacen con otras partes de la Escritura. Esto resultará en su propia destrucción. Muchas gracias, hermana Carolita. Bien, ahí está claro, ¿no? Entonces, Pedro cita, valida, ¿verdad? Y deja cualquier especulación fuera en relación a su relación con Pablo como apóstoles, ¿verdad? Ahí está claro. Entonces, finalizando, Segunda de Pedro es una carta que es urgente y práctica, ¿verdad? Enseña que la defensa más poderosa contra el error no es solo el fervor emocional, sino que el conocimiento profundo de la palabra de Dios, una vida transformada por la verdad de Cristo, ¿verdad? Esa es la forma más práctica. La palabra conocimiento, que es la palabra gnosis, ¿verdad? Con G al principio, tiene varias variantes y aparecen, ¿saben cuántas veces? 16 veces en esta breve carta, conocimiento. 16 veces. Eh, ¿Y en qué relación se menciona? Está señalando la ignorancia doctrinal, ¿verdad? Que de alguna forma a nosotros nos hace vulnerables, mientras que el conocimiento verdadero nos lleva a la piedad, que es el tema que se desarrolla, a la estabilidad espiritual, que es lo que hablábamos recién. Entonces,
cada cristiano es responsable de fortalecer su vida en el conocimiento de la palabra. ¿Nos va a costar? Sí, a ver, levánteme la mano a los que les cuesta entender la Biblia. Cuesta, ¿no? A veces uno lee y, ay, ¿qué quiere decir aquí, Señor? A ver, leo esto, veo un comentario y, ay, Señor, no me entras. Espíritu Santo, ayúdame, ¿verdad? Bueno, es necesario, hermanos, crecer en el conocimiento. Va a llegar el día en donde usted va a necesitar esa palabra y el Espíritu Santo la va a traer a su corazón, a su mente. Y usted lo va a decir, ¿verdad? Y eso va a traer paz, le va a ayudar a tomar una buena decisión, pero tiene que haber una base, ¿verdad? Usted tiene que haber hecho su parte. Entonces, estudie, no se canse de estudiar la palabra. Hoy día podríamos nosotros tener libre, podríamos tener un culto de cualquier cosa, ¿verdad? Pero nuestra cita es con la palabra del Señor. Hemos hecho dos panoramas, Antiguo Testamento, Nuevo Testamento. ¿Para qué? Para ahora entrar en una tierra más profunda, ¿verdad? En un conocimiento más profundo de la palabra. Por eso, si no alcanzó a leer Segunda de Pedro, no ha leído las otras cartas, léala, por favor, para que tengamos el conocimiento necesario para poder escudriñar la palabra del Señor. Amén. Bien, se nos fue el tiempo, se nos pasa tan rápido, ¿verdad? Yo siempre digo que va a ser cortita la clase, pero me atraso. Pero bueno, me extiendo, ¿verdad? Oremos, ¿les parece? Señor, te doy gracias por estos hermanos amados que están acá conectados. Gracias, Señor, porque yo sé que estamos cansados a lo mejor del día a día, pero gracias porque nos damos este tiempo para poder crecer en tu palabra. Señor, ayúdanos en esta noche a poder comprender todo lo que Pedro está escribiendo en esta segunda carta, esta advertencia, Señor, que sea también una advertencia para nuestros corazones. Padre, ayúdanos a crecer en el conocimiento de tu palabra, pero de la manera correcta, viviéndola, Señor, comprendiendo espiritualmente cada porción que de tu palabra tú compartes a nuestros corazones. Padre, anímanos como hermanos en la fe a seguir creciendo, fortaleciéndonos y guiándonos, Señor, por medio de tu palabra. En el nombre de Jesús, te amamos, Señor, amamos tu palabra, Señor, y gracias por tenerla en medio nuestro. Muchas gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Que el Señor les bendiga, mis hermanos. Un abrazo grande para todos ustedes. Buenas noches a todos. Un abrazo.